Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a compartir un mensaje de alerta, porque el Señor nos llama a estar en alerta, a no distraernos. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, como siempre. Te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, por tu bondad. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a estar en alerta, Padre Celestial, sobre todo cuidándonos de nosotros mismos y de todas las hechanzas de Satanás, Padre Celestial, y de todas las tentaciones que Satanás pone para que nosotros caigamos de tu gracia, Padre Celestial, y nos desviemos de tu camino que nos lleva hacia la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como base bíblica, estaré leyendo Primera de Corintios 16, 13, 14. Estaré leyendo la versión TLA. Y la palabra de Dios dice así: manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y aquí podemos ver primeramente cómo, perdón, este mensaje lleva como título mensaje de alerta para los tiempos finales. Entonces aquí podemos ver primeramente cómo el Señor nos llama a estar eh, en alerta, que nos mantengamos siempre en alerta. ¿Por qué? Porque Satanás usa todo lo que tenga que usar para distraernos, para desviarnos del propósito por el cual el Señor nos tiene en esta tierra, que es servirle, agradarle, hacerle su voluntad. Pero ya Él conoce por las cosas que nosotros hacemos y por las cosas que nosotros decimos, qué cosas nos agradan, qué cosas no nos gustan, y conoce cuáles son nuestras debilidades. Entonces nos ataca de acuerdo a eso. No nos va a poner algo que a nosotros no nos guste, sino aquella cosa que a nuestra carne le gustan, le agradan, para desviarnos, para distraernos, ya sea con los celulares, ya sea con la riqueza, ya sea, digamos, con las cosas que sabe que nos llevan a ofender a Dios, pero sobre todo, como lo mencioné, que le gusta a nuestra carne para desviarnos. Y podemos ver cómo nosotros nos deleitamos tanto en las cosas de este mundo, en los celulares, viendo TikTok, que a nosotros nos aburre, nos da sueño leer la palabra de Dios, escuchar una prédica o inclusive hasta orar. Nos da sueño, no nos agrada, pero entonces nos podemos ver TikTok, nos ponemos en Facebook, nos ponemos en Instagram, en todas las redes sociales o inclusive a ver una película y no nos da sueño. Entonces ahí podemos ver cómo Satanás actúa para que nosotros nos distraigamos y para que no hagamos la voluntad de Dios, lo que verdaderamente nos conviene espiritualmente a nosotros, pero sobre todo que le agrada a Dios. Y por esto el Señor nos llama a estar en alerta en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque las cosas cada día se ponen peores, las cosas van de mal en peor. Y por esto el Señor nos llama a estar en alerta. ¿Por qué motivo? Porque nuestras almas están en riesgo, están en peligro. Porque no estamos haciendo lo que al Señor le agrada, porque no estamos haciendo lo que verdaderamente es de provecho para nuestra salvación y para nuestra vida eterna y para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Pero podemos ver cómo continúa diciendo aquí, pero confiando en Cristo. Debemos siempre confiar en Cristo. ¿Por qué motivo? Porque vamos a venir momentos difíciles. Dice el Señor que en el mundo tendré aflicciones, pero que debemos de confiar en quién, en Cristo. Debemos de poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor promete que va a estar con nosotros como poderoso gigante. Él promete que aunque vengan tormentas, así como Él estuvo con los discípulos cuando vino esta gran tormenta en la barca y Jesús estaba durmiendo, ella estaba con ellos. Así también Él está con nosotros. Y por eso Él dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. En otra palabra, en aquellos que están en alerta, haciendo la voluntad de Dios, que no están distraídos, que no están perdiendo el tiempo en cosas innecesarias, en cosas que no edifican, en cosas que no llevan a otro a la salvación, a la vida eterna. Y continúa diciendo, y sean fuertes y valientes.
porque vamos a tener batalla, porque vamos a pasar por el agua, porque vamos a pasar por el fuego, pero el Señor promete que nos va a dar la victoria y que no nos vamos a quemar cuando pasemos por el fuego y que no nos vamos a ahogar cuando venga esa gran tormenta, esa gran lluvia, como cuando estaba Jesús en el barco, en la barquita, como ya le mencioné. Y continúa diciendo, y todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿Qué pasa cuando nosotros nos distraemos? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no nos ayudan, en cosas que no nos benefician? El amor se enfría. Esto nos lleva solamente a agradarnos a nosotros mismos, a que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pensando en nosotros mismos o en agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y mayormente lo que nosotros pensamos es en nosotros mismos, en nuestro deleite, en nuestros placeres. Pero al Señor no nos le agrada eso. ¿Por qué? Porque eso impide que nosotros amemos a nuestros hermanos. Eso impide que nosotros, como dice el Señor, amemos a nuestro prójimo, si vamos a los demás. Y podemos ver algo bien importante aquí que dice en Efesios 5:16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y el Señor nos llama a hacer bien. Cuando nosotros nos distraemos, sea en lo que sea, en los celulares, en TikTok, en las redes sociales, en las cosas del mundo, en lo del arte, eso nos lleva a distraernos y a olvidarnos de la que el Señor nos ha llamado a hacer, a servir, a preocuparnos por lo demás, sobre todo por la salvación de las almas, a pensar en los necesitados, en la viuda, en los huérfanos, como dice el Señor, porque esta es la verdadera iglesia sin bácula, sin mancha, aquella que piensa en lo más necesitado, en lo más afligido. Por esto el Señor nos llama a estar en alerta. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no descansa, que no duerme, porque sabe que le queda poco tiempo y quiere que las almas se pierdan. Por esto el Señor nos llama a estar en alerta y que aprovechemos bien el tiempo, porque dice su palabra que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente son cosas que se están viendo, porque el Señor dice que para los tiempos finales no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Y eso es lo que se está viendo. ¿Cuántos hijos no matan a sus padres? ¿Cuántos padres no matan a sus hijos o abusan de sus hijos? Imagínense si hacen eso con sus propios hijos, con su propia familia, ¿qué no harán con aquellos que no son de su familia, que no son de su sangre? Y por esto el Señor nos llama a estar en alerta y que dejemos de distraernos en aquello que no aprovecha y que no nos lleva por los caminos del Señor. Entonces ya para terminar podemos ver cómo también el Señor nos habla aquí en Deuteronomio 11:16 que dice, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen a ellos. Y primero podemos ver, lo primero que nos dice es cuidado. ¿Pero cuidado de qué? Lo primero que nosotros debemos de cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, nuestra propia carne, en la peor enemiga que nosotros tenemos, aparte de Satanás. No se dejen seducir. ¿Seducir por qué? Porque Satanás nos tienta, como le mencioné, de acuerdo a nuestras propias debilidades carnales, que todos nosotros conocemos cuáles son nuestros deseos y nuestras debilidades que nos llevan a ofender y porque el Señor nos llama a estar en alerta y a cuidarnos de las distracciones que no nos benefician y que no espiritualmente y que nos separan de la gracia de Dios, nos separan de los caminos del Señor. Y dice, no se dejen, no se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen a ellos. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque cuando nosotros nos distraemos hasta tal punto que no dejamos de, de hacer eso, sino que nos enfocamos en eso solamente, es como si estuviéramos adorándolo
porque eso no impide que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, lo que es de agrado de a Dios, y nos lleva a ofender a Dios, nos lleva incluso a pecar y dejar de hacer el bien, porque el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros estamos dejando de hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos distrayéndonos, adorando cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Cuando nosotros adoramos algo, es porque eso está ocupando el primer lugar en nuestro corazón y le está quitando el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. Porque cuando usted ama a alguien, usted busca servirle, agradarle. Usted quiere saber qué le agrada para hacerle y quiere saber lo que no le agrada. ¿Para qué? Para no hacerlo. Si usted sabe que a Dios le agrada que nosotros oremos, que nosotros sirvamos a los demás, que nosotros nos preocupemos, siempre vamos a buscar hacer eso que a Dios le agrada. Pero cuando hacemos todo lo contrario y ponemos nuestra mirada, nuestro corazón en las cosas de este mundo y que nos llevan a perder el tiempo, nosotros estamos es como si estuviéramos adorándole, porque le estamos dedicando más tiempo a aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Cuando usted ama a alguien, usted le dedica tiempo, quiere estar con ella, quiere servirle, quiere saber qué necesita para ayudarle, quiere saber qué le gusta y qué no le gusta para no hacerlo o para hacerlo, para dedicarle tiempo. Y por eso el Señor trae esta palabra para cada uno de nosotros, porque Él sabe que somos seres humanos, porque Él nos creó y qué cosas nos agradan y qué cosas no nos agradan y en qué nosotros somos débiles. Y por eso Él nos llama a estar en alerta, pero confiando siempre en Cristo, buscando agradarle y sirviéndole en todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos distraemos en las cosas de este mundo o le dedicamos más tiempo, que eso nos lleva a descarriarnos y apartarnos de los caminos del Señor. Y por eso el Señor nos llama a aprovechar bien el tiempo, que no malgastemos el tiempo que Él nos da en cosas que no sean para agradarle, para servirle a Él o para servir a los demás, como hacía Jesucristo. Porque cuando nosotros hacemos un bien o pensamos en los demás, sobre todo espiritualmente, se lo estamos haciendo a Dios. Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Así, mis amados hermanos, que pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a no perder el tiempo, a no distraernos, a estar en alerta, buscando vivir en santidad y haciendo la voluntad de Dios, no perdiendo el tiempo en cosas que no nos edifican y que no nos llevan a edificar, a ser de bendición para que otros lleguen a los pies de Cristo. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, le proteja. Y como siempre le recuerdo que el Señor le ama, pero lo demostró de qué forma, dando su vida por ti, por mí, viendo una necesidad que solamente Él podía suplir. Así que muchas bendiciones, Dios le ama.